Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 30 de noviembre del año 2022. Hoy formato 1-3, podríamos decir. 1 acá, 3 a distancia. Empiezo por Teresa Herrera, que en general siempre está en Piriápolis, salvo algunas excepciones en las que baja a la capital. Buen día, Teresa. Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Una alegría, como siempre, estar acá. Gabriel. Y verte, aunque sea así, Emiliano, ya que me despreciás cuando voy personalmente. Estábamos comentando fuera de micrófonos eso, que las últimas veces que Teresa ha venido, yo casualmente no he podido estar. Bueno, sigo. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días, Emiliano, muy buenos días a Teresa, a Leonardo y a Pablo. Un gusto estar en la tertulia y en esto que decíamos que esta mesa es revival de antiguas mesas de miércoles en que la pasábamos muy bien todos. Sí. Pensándolo, realmente. Sí, la integración esta tiene antecedentes. Pablo Carrasco es quien está acá en el estudio. Buen día. Buen día. A mis compañeros avisarles que acordamos que por estar solo yo acá tendría más tiempo la tertulia de hoy. Me parece justo. Y por último, Leonardo Costa. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Disculpa por una entrada tarde, pero estaba entregando unos diplomas de fin de año acá en la Católica, así que voy a hacer desde la Católica la tertulia hoy. Mirá, tertuliano móvil. Exacto. Sí. Estábamos por empezar y nos decían desde la producción, falta Leonardo. Bueno, pero arrancábamos igual porque yo confiaba en que él se iba a conectar y ahí está conectado. Bueno, vamos al primer tema que seguramente nos va a llevar un ratito. El Frente Amplio solicitará hoy una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores para realizar un planteo de fueros a raíz de una nota de La Diaria de este lunes, donde se reveló que una empresa de seguridad e investigaciones que opera desde Estados Unidos le encargó a Alejandro Astesiano, entonces jefe de la custodia presidencial, que armara fichas con información personal sobre los senadores Mario Vergara y Charles Carrera. Los quieren atar para que retiren la denuncia, decía en ese intercambio el interlocutor de Astesiano. Claro, eso ocurría 2 semanas después de que Vergara y Carrera ampliaran la demanda penal ante Fiscalía por la extensión de la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo a la compañía belga Katu Nasi. La coordinadora de la bancada de senadores del Frente Amplio, Elian Kechichian, se reúne hoy a las 14 con la vicepresidenta Beatriz Argemón para presentar justamente la cuestión de fueros. La sesión del Senado, se da como un hecho, tendrá lugar este jueves. Pero no fue la única movida del Frente Amplio esa en el día de ayer. Por otro lado, convocó la fuerza política a una conferencia de prensa en la que reclamó al presidente Luis Lacalle Pou y a todo el sistema político un repudio a lo que definió como prácticas mafiosas de extorsión que se habrían intentado contra Vergara y Carrera. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que su partido no va a salir de la cautela republicana, pero que simplemente está pidiendo se diga toda la verdad. Por un lado estamos muy preocupados por la institucionalidad y esperamos del presidente de la República un rechazo terminante a este tipo de prácticas que creíamos que en el Uruguay no iban a existir nunca más. Creíamos que el espionaje en democracia era cuestión del pasado. Creíamos que nuestra información era una información segura. Si 2 senadores pudieron ser investigados de otra manera, de esta manera, ¿qué dejamos para los ciudadanos y ciudadanas que no tienen esta tan alta distinción de ser electos por el pueblo uruguayo? ¿Qué queda para cualquier uruguayo o uruguaya? ¿Cuáles son los niveles de seguridad que se van a garantizar? Sobre este giro que tuvo el expediente Astesiano, ayer hubo otras reacciones. Por ejemplo, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que declaró como testigo ante la fiscal Gabriela Fossati, habló ante la prensa en una rueda con los periodistas en la que no aceptó preguntas. En ese planteo público sostuvo que las revelaciones sobre Carrera y Vergara son gravísimas. Esto no es grave, esto es gravísimo, gravísimo. Sean legisladores, sean gremialistas, sean empresarios o sean ciudadanos, es gravísimo. Si esto llegara a comprobarse, yo creo que toda la fuerza de la ley tiene que caer sobre esta persona si esto fuera cierto.
También los senadores nacionalistas Gustavo Penades y Jorge Gandini se solidarizaron públicamente con Carrera y Vergara. El senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, dijo que no le hace bien al gobierno ni al país que aparezca esta situación, que es grave. Y el senador colorado Raúl Valle dijo, hablando con La Diaria, hay que tirar de la piola para ver qué hay del otro lado. El espionaje a un senador, no importa de qué partido sea, es totalmente repudiable. Bueno, empezamos por acá, por este ángulo de la carpeta Astesiano, aunque tengo la impresión de que van a ir apareciendo otros que también en estas horas se han puesto en el tapete. ¿Quién empieza? Leonardo, ¿vamos contigo? Primero micrófono. El micrófono. Había bajado el micrófono para que no interrumpir, perdón. Creo que es un episodio grave, como se decía, es un episodio de espionaje desde lo más cercano al poder, con lo cual simplemente estoy diciendo que alguien cercano al poder hacía eso, no hay pruebas para decir más que eso en este momento, pero me parece de una gravedad inusitada, sobre todo porque las pesquisas secretas son tan graves que la Constitución del 1830 ya las prohibía. O sea, es un tema que hace a la República, que desde el poder no se pueda estar persiguiendo gente. Eso por un lado como tema conceptual. Hablaba también del marco de impunidad en el cual se movía Astesiano, y sobre todo en los pocos límites morales que se marcaba. Pero lo que más me preocupa es esto como concepto conceptual, pero hay otro tema que me parece que es una pregunta que no nos hemos hecho, es ¿quién podía estar interesado en que se retirara estas denuncias? O sea, porque en el fondo, es decir, más allá de la pesquisa secreta, hay también un acto de presunta corrupción, que es que alguien pretenda pagarle a otro para que deje de hacer algo que le conviene. Y yo no, es decir, ¿quién está detrás realmente de esta empresa Vertical Skies, creo que se llama? Es simplemente alguien que desde Miami dijo, ¿por qué vamos a tratar de armar una carpeta para que alguien no haga algo? ¿O hay algún otro interés o alguna otra persona o empresa que pudiera estar interesado en esto? Me parece que esa es otra pregunta que también hay que hacerse en una investigación que recién empieza. Porque acá hay como dos temas. El tema de los pasaportes, que es en sí mismo un tema, y el tema detrás de todos estos chats. Sí. Sí, yo decía más temprano que después de los pasaportes, después de la sorpresa inicial por el hecho de que Astesiano integrara esa banda dedicada a la confección de pasaportes truchos a partir de partidas de nacimiento falsas, eso que en sí mismo era grave, porque estábamos hablando del jefe de la custodia presidencial, después dio pie a otra, ¿cómo decirlo?, una variedad, ¿no?, al portafolio de servicios que Astesiano ofrecía o que decía que podía ofrecer, ¿no? Claro, y que es gravísimo, porque ahí hay un elenco de presuntas conductas irregulares que van desde de posibles recibos de coimas hasta tráficos de influencia, entre otras cosas. Pero yo creo que como reacción primaria y para una primera vuelta, creo que es muy buena la reacción que tiene el secretario de la Presidencia, que tiene Penades y que tiene Gandini. ¿Por qué? Porque es la primera vez que, por lo menos desde la órbita del gobierno y de los senadores oficiales, dicen esto es grave y hay que investigarlo, porque realmente así lo es. Y la solidaridad sobre todo con el sistema político. Y creo que el Senado de la República debe tomar para sí la causa y ser víctima de esto frente a la causa, presentarse como litigante para defender los derechos de las víctimas, que en este caso son dos senadores que presuntamente se les estaría investigando en forma secreta. Seguimos. Levante la mano el siguiente. Gabriel. Bien. Yo en esta primera ronda me voy a concentrar en lo que vos decías, Emiliano, que es la novedad, la última novedad, por decirlo de alguna manera, porque todos los días surgen cosas diferentes, es esto. En la segunda creo que hay que contextualizar, porque ya todos corremos el riesgo de olvidarnos de todo lo que pasó acá por el detalle, y el problema es que son muy importantes los detalles, pero más grave que los detalles es el todo, ¿no? En este caso, yo creo que justo miro a Leonardo
y me acuerdo de un debate que tuvimos aquí, Emiliano, cuando la Fiscalía determinó la prescripción de los delitos de espionaje en democracia, pero lo comprobó. ¿Recordás aquí mismo en la tertulia que uno de los espiados era Leonardo? ¿No? Y que seguían tu programa, además también, Emiliano, y que se comprobó, por lo menos hasta el 2005, la práctica extensa del espionaje en democracia a los partidos políticos y a todo el mundo. O sea, era una práctica y digo por qué, porque los 4 que están en la empresa esta de Estados Unidos, en Miami, casualmente son 4 oficiales del ejército, con vasta presencia en el ejército, más de 20 años de servicio, y me parece que esa es una punta que no hay que despreciar, no es un rayo sereno esto en un Uruguay ideal en el que esto no pasó nunca, no, al contrario, o sea, es un detalle más de una práctica que fue condenada unánimemente por todo el Parlamento en un hecho inédito en el 2018 para la democracia uruguaya. Todas las bancadas parlamentarias por unanimidad condenaron esta práctica. Pero bueno, parece que hay recaídas permanentes o si siguen. Segundo, me parece que hay que investigar muy bien esto. Yo saludo la actitud de Gandini, la actitud de Delgado, la actitud de Penades, de condenar estas prácticas, y que hay que ver efectivamente qué fue, porque después, días después de esto, le viene la denuncia que le viene a Charles Carrera, ¿no? O sea, hay cosas hay hechos que hay que concatenar y hay que ver al servicio de quién actuaron. Y la otra es la pregunta general sobre qué hacía Astesiano, porque uno mira estos WhatsApp y esta tal del famoso pescado frío de Arabia Saudita, que uno vaya a saber, no sé, yo no conozco de esto, ¿no? Pero creo que no sé si hay paladares negros que les encanta el pescado frío de Arabia Saudita, pero no creo que Arabia Saudita se destaque por el pescado en ninguna cosa, y hay muchas cosas más que están saliendo allí, que hablan de una práctica sistemática de tráfico de influencias y de corrupción, que va mucho más allá de lo que ya era muy grave, que era la banda criminal que estaba operando en Presidencia. Entonces, tenemos un problema muy serio. Creo que lo de Penades, lo de Delgado, lo de Gandini, empieza a virar lo que había sido hasta ahora la conducta, sobre todo de la calle Pou y de Heber y Ferrés en el Parlamento, que no fue esta. Y me parece que recién estamos empezando un tema que va a tener repercusiones muy grandes. En el debate anterior que tuvimos sobre esto, mi amigo Pablo decía que esto, yo me acuerdo que hizo una referencia del codo, me acuerdo que algo de eso dijo. Sí. Hay oyentes que recuerdan la frase de Pablo y la ponen sobre la mesa ahora. Y que no iba a impactar. Creo que a esta altura ya está tomando ribetes de otro. Mira, hablando de giros eventuales, a partir de las últimas novedades, más temprano entrevistamos al senador Jorge Gandini y él señalaba que estos chats de este lunes tienen para él una doble gravedad. Por un lado, lo que implican desde el punto de vista institucional y democrático en cuanto a que hubiera una empresa solicitándole al jefe de la custodia presidencial que armara fichas sobre 2 senadores para chantajearlos, para intentar frenarlos en una de sus acciones legislativas. Pero por otro decía que en esos mismos chats también se ve a Astesiano jugando como intermediario, como no sé, como lobista, a favor de empresas que están interesadas en determinados negocios con el Estado. 2 licitaciones, una de la Armada, otra de la Fuerza Aérea. Entonces él señalaba, esto es otra historia, esto ya es otro escalón. Todo venía a cuento de si en la torre ejecutiva, si Presidencia debía ordenar o no una investigación interna, más allá de lo que está investigando Fiscalía. Bueno, él anotaba esto y decía, acá hay un giro y esto debería sí probablemente implicar otra actitud en Presidencia. Pablo. Bueno, esto no, digamos, no fue un dolor de codo porque acá hubo una movida gigantesca para que este tema en cómodas cuotas sea distribuido día por día de una manera sistemática. Pero yo no puedo, porque yo me siento
cuando estoy hablando en base a los chats de alguien que los infiltra, que se los infiltra un único medio y siento que estoy bailando una música que no pensaba bailar, digamos. Yo ni siquiera sé de qué estoy discutiendo, ni siquiera sé si es gravísimo, porque no sé si la respuesta, que no sé si está publicada sobre esas fichas, alguien las vio, o era el Google de los dos y lo que decía Wikipedia. No tengo ni idea, digamos, del servicio que me he prestado. Pero a mí lo que me preocupa muchísimo es que esto yo nunca lo vi, es el tema institucional de la justicia, digamos, la justicia, que es el poder, que es la razón por la cual se inventa el Estado para garantizar la convivencia, el derecho de propiedad, el derecho de la vida, el derecho de la libertad. Tiene un cambio histórico en el tratamiento de este caso que yo no puedo dejar de señalarlo, digamos. Tras una previa impecable, sigilosa, en la que se termina arrestando a Astesianos, cuando se sabe quién es la persona que está arrestada, aparece gente, con enorme cantidad de gente, como milanesa de boliche, ¿no? Puro nervio, digamos, ¿no? Entonces, esos nervios que son temporales, ¿no? Porque hubo actividad de este tipo hace muchos años y ahora son espaciales porque aparecen empresas en el extranjero vinculadas a esto, ha hecho que nos olvidemos y que nos parezca normal esta corriente de filtración, ¿verdad? Que pase una vez, lo he visto pasar, pero que todos los actores de este país estén hablando de estas filtraciones, no sé, y si que se tome medida, no se piensa tomar una medida, digamos, ponerle tobillera a los que ven el expediente, hacerlos dormir allí, es decir, no puedo entender de que no se reaccione frente a esto que era sagrado en el Uruguay. Y después, siempre al mismo medio, la filtración. Siempre al mismo medio, entonces tengo el derecho a sospechar. No es siempre el mismo medio, ¿no? Ha habido filtraciones en varios medios, de memoria así nomás. Estoy hablando de La Diaria, estoy hablando de Radio Sarandí, el periodista Gabriel Pereira, con BTV, y recuerdo ejemplos también en el caso de El Observador, ¿no? La Diaria, El Observador, BTV, Radio Sarandí. La Diaria con una ventaja, ¿no? Perdón, y MBD Noticias. Entonces, pero yo puedo pensar que esos medios fueron elegidos, no fue elegido el país, digamos. Tengo el derecho a la suspicacia, me están generando derechos a la suspicacia. Y que nos parece que esto es normal, entonces nos procesan la información, nos dicen la agenda y aparecen entrevistas del preso. A mí me parece completamente insólito. Ha habido 2 entrevistas en el día de ayer. Entonces, una en el diario El País, en el papel, la edición impresa temprano, y otra después en Radio Universal. Entonces, en esta primera intervención, bueno, eso, para mí, esto es Macondo y es lo primero que me reacciona y me irrita y que creo que tenemos que abordar, además de los contenidos que después hablaré en la segunda intervención. Teresa. Yo voy a hablar de 2 cosas. Por un lado están los hechos, ¿no? A los cuales ya se han referido y tú te referiste extensamente hoy, Emiliano, más temprano, en un detallado y pormenorizado informe con comentarios que hiciste en torno al tema. Por supuesto que yo creo que los hechos nos preocupan a todos y a todas. No puede ser que pasen las cosas que pasan, así que no me voy a referir a eso ni voy a abundar en eso porque es un escándalo desde todo punto de vista y desde el punto de vista de las institucionalidades mucho más. Yo decía el miércoles anterior que cuando estuve en Santiago y contaba que pasaba esto en Uruguay, me decían en Uruguay, es decir, así como, o sea que, bueno, no hay mucho más que abundar ahí. Yo creo que en cuanto a los hechos, a mí me parece que ahora cada vez aparecen más cosas, ya no son solo los pasaportes, sino que hay un tráfico de influencia, por lo menos un intento de tráfico de influencia, ¿no? Digo, se concretó, no sé. Lo que dicen en los chats a veces de que las licitaciones están dirigidas, bueno, a mí eso lamentablemente no me escandalizó, yo le gané un juicio al Estado uruguayo en el contencioso por una licitación dirigida. Así que, en realidad,
hace años, digo, y de todas partes se cuecen habas, ¿no? De ese tipo de cosas, y todos sabemos que pasan esas cosas, ¿no? En todos los gobiernos. Así que, y que hay favoritismos, los hay. Y a veces más grandes, a veces más chicos, pero digo, eso me parece que no es para, digo, sí es para escandalizarse que desde determinados lugares pareciera que se trafican ese tipo de influencias para que esto ocurra. Y sobre todo escandaliza más lo vidrioso de esta organización que está reclamándole cosas a Astesiano, que bueno, que es, yo no soy de las partidarias de las teorías conspirativas, pero parece de película de teoría conspirativa, ¿no? Digo, es una cosa así como que uno siente que esto, la caja de Pandora, un poroto al lado de las cosas que van pasando. A mí me parece que hay otra dimensión que es el tema de las filtraciones. Yo tengo varias hipótesis sobre las filtraciones, ¿no? De todo tipo, y creo que todos tenemos hipótesis, que probablemente no las decimos porque son hipótesis, pero lo que sí me genera es mucha inseguridad este tema de las filtraciones. Me genera inseguridad los hechos, me genera inseguridad lo de las vigilancias, me recuerda a la época de la dictadura, que los que tenemos edad la vivimos, y me preocupa también el tema de, bueno, por dónde vienen esas filtraciones. Y una noticia que nos hizo llegar la producción, que la verdad que yo no la había visto, esto de que del teléfono a pedido de la presidencia no se pusieron los mensajes con el presidente, y que la propia fiscal dice que, entre otras cosas, es para proteger la intimidad del presidente porque no sabía si eso no se iba a filtrar. Más allá de que obviamente todos sabemos que el expediente tiene que tener vista de las partes, ¿no? Pero entonces hay como un propio reconocimiento de la incapacidad institucional, y no estoy diciendo que sea la fiscalía la que filtre, yo estoy diciendo, porque como dijo también la fiscal, no es solo en la fiscalía donde se conoce el expediente. Sí, pero la propia fiscal dio a conocer este lunes un comunicado en el que aclaró que existen otros operadores con acceso a la carpeta de investigación fiscal. Desmintió su propia responsabilidad en la difusión de ese material e hizo notar que el Código del Proceso Penal le da acceso a la carpeta de investigación a los imputados, sus abogados y la víctima. Claro, y acá quiero terminar con algo. Una de las hipótesis que uno piensa es, bueno, la propia gente de Astesiano está filtrando con cuentagotas. ¿A cuenta de mayor cantidad, me pregunto? ¿Es otra forma de extorsión? ¿Hay partes que no conocemos? Porque por lo menos por lo que nos acaban de decir, hay partes que no conocemos. Yo sinceramente no me cayó bien eso de que lo del presidente no se pueda. Creo que no estamos en un reinado, creo que estamos en una democracia. Y me parece que también, lamentablemente, lo del presidente tendría que estar como parte del expediente y que sería muy transparente que así fuera. Bueno, ya intervinieron los cuatro, cada uno con sus exposiciones. Me gustaría que ahora dialogaran un poco. Vuelvo a Leonardo o a Gabriel, no sé quién va. Yo una reflexión, a ver, Pablo, yo entiendo lo de las filtraciones, pero es parte del juego en todo expediente judicial. Y matar al mensajero acá no es el tema son los mensajes. Por supuesto que en toda democracia ese tipo de cosas ocurren, y obviamente la gran pregunta es quién distribuye esto, y no nos olvidemos que solo el 2% del celular de Astesiano se podía recuperar y un día para otro se recuperó aparentemente todo. Claro, Nico, para que sea más dialogado esto, a mí, por supuesto, no me gusta la filtración, pero acepto de su cotidianidad. Pero lo que me tiene caliente es que tengo allí un traductor, un organizador de cómo voy a yo ir enterándome, al punto que lo que sugirió Emiliano hoy, que me pareció perfecto, bueno, a este punto eliminemos el intermediario, publiquemos todo y que cada uno haga su interpretación. Esa es la parte que me molesta. ¿Eso es posible? Le pregunto al abogado Leonardo Costa, ¿es posible que Fiscalía libere toda la información de la carpeta? No, porque ahí, o sea, me parece que no es posible por un tema de primero que nada, eso hay que dar ciertas garantías a los imputados. No me parece que sea posible, Sí, por lo menos en esta instancia, quizás más adelante,
para que la gente, digo, debe ser muy aburrido ese chat por otra parte, ¿no? Yo me imagino el trabajo que tiene que haber, agarrar un chat, uno a veces mira los WhatsApp de uno con un amigo y hay partes que hay que hacerlo español, WhatsApp español, ¿no? No debe ser fácil, pero No, además es una mezcla de textos con audios, ¿no? También. Claro, es complicadísimo, es complicadísimo. Pero bueno, yo creo que sí que acá hay otro tema que también preocupa, es el rol de la policía en todo esto y el rol del Ministerio del Interior. Que el número 2 de la policía siga en funciones, estando siendo indagado al día de hoy y habiéndose expresado, por lo menos por lo que dicen estos WhatsApps, de la manera despectiva que refirió a un senador de la República, cualquiera sea el partido de él, y que en el Ministerio del Interior no exista el reflejo, al menos, de decir, señor, por un tiempo retírese, lo aparto del cargo, no le hace bien también a todo esto. Porque tú decís que debería tomarse medidas con Ferreira. Estás hablando del subdirector de la policía, Héctor Ferreira. Yo no lo conozco. No, perdón que te interrumpa, Leonardo, pero es que, digo, yo lo decía el miércoles pasado, ¿no? Es decir, cuando la fiscal se queja de la falta de colaboración, mucha gente dice, sí, se estará quejando de que la pobreza franciscana de la fiscalía, pero mucha gente dice, no, en realidad también de lo que se está quejando de la falta de colaboración del Ministerio del Interior para todos estos temas. Y esto de Ferreira es clarísimo en ese sentido, ¿no? Pero a ver, de Ferreira han aparecido varias situaciones incómodas, entre comillas, en estos chats, ¿no? Uno es el que tú mencionabas recién, Neco, se conoció en estas horas, en un diálogo con Astesiano, se refiere al senador Alejandro Sánchez del MPP como un sorete, un sucio de mierda, una lacra y un reverendo HDP. Esas son las expresiones entre comillas, ¿no? Obviamente es muy serio que diga eso, pero me pregunto, digo para entender, ¿no? Y se lo pregunto al abogado, dicho esto, como fue dicho en una conversación privada, ¿no? En un chat de WhatsApp, ¿no? ¿Da pie efectivamente a sanciones? ¿Da pie, no sé, eventualmente a acciones judiciales? Yo por lo pronto creo que administrativa sí, Emiliano. Hace poco quemaron en la plaza pública a Javier Chac por cosas que se equivocó absolutamente, ¿no? En una conversación privada, totalmente repudiable lo que dijo. Y esto es igual, pero es igual y un poquito peor. ¿Por qué? Porque es alguien en funciones en un cargo del Ministerio del Interior como número 2 de la policía. De todos modos, decía yo, hay otras situaciones con el mismo Ferreira. Hay un pedido en el que Astesiano se refiere a una situación de violencia doméstica en su familia, ¿no? ¿Cómo estás? Jodiéndote estoy, violencia doméstica con mi hija, que el novio me la está enloqueciendo. Y Ferreira le responde, pasame número de teléfono para que inteligencia le mire todo. Redes, Instagram, Facebook. Después Astesiano le dice, el loco anda armado, va a salir requerido, le está hostigando, tendré la posibilidad de que alguien pase de a ratos por frente a la casa. Y agrega, va a ir un móvil, lo puso el ministro por orden de Luis. Luis habló con Heber, ¿entendiste? Dice Astesiano hablando con Ferreira. O sea, acá ya estamos hablando de otro tipo de participación de Ferreira. En este caso, digamos, en un trato preferencial o algo por el estilo, ¿no? A ver, Emiliano, sobre este tema en particular, ¿no? Digo, hay mecanismos judiciales, hay mecanismos policiales, digo, hay tobilleras electrónicas, digo, hay pero digo, no es, yo misma más de una vez he intentado interceder para que se preste atención a un caso, pero eso no significa una interferencia de este tipo. Ponele el móvil, hace esto, mete... Porque... Mi punto acá es el siguiente. Este es un caso grave para el gobierno y el gobierno tiene que ser muy claro cómo trata de extirpar esta, por decirlo de una manera elíptica, este tumor que tiene adentro. Entonces me parece que las reacciones tienen que ser contundentes, como fue la de Ser de Delgado, como fue la de Penadesi, como fue la de Gandini. Y no está haciendo, me parece, creo que le falta el reflejo para decir, bueno, mirá, vamos a incluso apartar el Ministerio del Interior, porque si no es lo contrario. Y yo tengo hoy por hoy el beneficio de la duda de que esto no cuenta con el beneplácito ni del presidente ni del gobierno. Pero si yo como gobierno tomo determinadas medidas, termino convalidando parte de estas cosas. Entonces, me parece que acá como país, y yo quiero hacer esa reflexión más amplia,
como país. Hay que tener una actitud absolutamente depuradora en todos los estratos y en todos los estamentos, tanto políticos como judiciales, de que ante la mera sospecha de que alguien tan cercano al poder hacía todas estas cosas, y a su vez el número 2 de la policía también participaba aparentemente de todo esto, por lo pronto lo que tengo que hacer es retirarlos del cargo mientras tanto, ¿no? Hasta que se investigue, porque en esto hay que confiar plenamente en la justicia, porque si se llegó a esta instancia es porque la justicia fue independiente para poder apresar al custodio presidencial. Entonces me parece que este tipo de cosas, la reacción tiene que ser monolítica y rápida y contundente. ¿Iba Pablo o iba Gabriel? Gabriel, me parece que está. Sí, Gabriel. Dos cosas sobre esto. Primero, la gravedad de todo esto, además yo iba a decir lo mismo de lo de Javier Chávez, la gravedad de todo esto es que el que hizo esto era el jefe de la custodia presidencial. No era un hijo de un vecino el que llamaba al segundo jefe de policía, era el jefe de la custodia presidencial el que llamaba. Entonces, y tenía per se además una terminal que le permitía acceder al banco de datos de relaciones internacionales y de la Cancillería y al banco de datos del Ministerio del Interior y de la Dirección de Migración. Se hicieron cientos de pasaportes, no se sabe cuántos, se abrieron cientos de cuentas bancarias, no se sabe cuántas ni para qué, ni todavía sabemos a favor de qué grupo ruso y ucraniano hizo eso, en función de qué intereses. Y ahora se agrega eso que es de una gravedad inaudita, por más que ha quedado delimitado por cómo brillan las cosas de ahora. Digo, pero después descubrimos que era sistemático el planteo de favores, de utilización para beneficio personal y familiar de toda la estructura del Estado, y tenemos un problema grave con la fiscal. O sea, la policía es parte de la sospecha de esto. O sea, Astesiano solo no podía hacer todo esto. Entonces, la misma que sospechada. O sea, ¿qué credibilidad hay de una investigación policial que dirija Ferreira? ¿Hay alguna credibilidad? Ninguna. Ninguna. Se tiene que tapar el mismo. ¿Qué decías, Neco, sobre esto de Gabriel? Que comparto plenamente. Es decir, yo creo que la actitud depurativa que tiene de tener un sistema democrático es que cuando existen dudas, como las hay por lo pronto, de que alguien que está en lo más fuerte de la cadena policial está investigando en forma secreta gente, está refiriéndose en forma despectiva a senadores de la República, yo ministro, y estoy seguro que, digamos, Larrañaga lo hubiese hecho, lo aparto por lo pronto. No lo voy a condenar, porque no sabemos si todo esto es fruta podrida o qué. Lo que sí es cierto es que hay chat de esta persona, que si se comprobó que fueron de esta persona, por lo pronto no está en condiciones de seguir. Hoy sale otra noticia de que a la Yera le estaban haciendo también una investigación, o sea... Sí, esa es la nueva filtración, la filtración que se conoce hoy de mañana en Radio Sanatí, ¿verdad? Exacto. Yo lo que digo es, ¿será que hemos perdido la sensibilidad de que hay cosas tan mal? Ese para mí es el punto. Y yo quiero dejar aparte al presidente de la República todo esto porque no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas de ni una u otra cosa. Lo que creo que justamente desde lo más encumbrado del poder hay que dar señales claras de que hay cosas que no van. Pablo. Con eso estás hablando con un confeso. Además, yo la última vez que hablé de este tema lo dije. Nos comimos un garrón y ese garrón nos costó un ministro. Así debería haber sido. Que un justo pagara por pecadores, y si un justo debe pagar por pecadores, porque hay un tema porque cosas mal le pueden salir, cosas de estas le puede pasar a cualquier gobierno. El asunto es qué hacemos con las cosas que nos salen. Y lo que estamos haciendo, las cosas que salen, está lejos de ser perfecto. Del lado del gobierno, porque si el justo tiene que irse, imagínate el pecador, en este caso Ferreira, debería durar 2 minutos. Así que en ese sentido, implacable. Pero del otro lado también, si esto es tan grave, siendo que en todos los partidos políticos la mayoría de las personas tienen reservas morales importantes, patrióticas, también yo quiero pedir que se discuta en clave institucional, que la actitud sea ¿dónde puedo ayudar? ¿No? Porque eso es lo que hacen las personas que realmente consideran de que esto es una crisis institucional. Los que consideran que estamos en ese punto
se olvidan de qué partidos son, se olvidan de sus pequeños partiditos y juegan en grande. Y yo creo que estamos lejísimos de eso. Empezar a vincular esto con Charles Carrera, con cosas como el estilo, y siempre hablando de supuestos, porque esto te lo manda masticado el filtrador, requiere de todos lados. Yo ya lo dije, del gobierno nos comimos un garrón y perdimos ministro. Del lado de la oposición, todo es ponerse a disposición de cómo podemos ayudar a que esto, hasta que llegue hasta el hueso, como dijo el presidente. Información de ahora, de esta mañana, la fiscal Fossati citó a declarar a altos cargos de la policía. Gabriela Fossati, fiscal que investiga la trama de falsificación de pasaportes encabezada, entre otros, por el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, citó a declarar a altos cargos de la Policía Nacional por eventuales delitos de tráfico de influencias. Según pudo confirmar El País, los citados a declarar son el subdirector de policía, Héctor Ferreira, el subdirector nacional ejecutivo, Jorge Berriel, el director de inteligencia, Claudio Correa, y el director de la Dirección General de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León. El periodista consultó a fuentes de fiscalía si los citados a declarar lo harían en calidad de testigos o de indagados, pero no obtuvo detalles al respecto. Teresa, ¿volvías tú o Gabriel? Sí, yo simplemente para una postilla. En realidad, yo creo que lo que sí estamos todos contestes es que esto es un delicado momento institucional, que se necesitan respuestas y actitudes republicanas. No quiero con esto parafosear al frente, pero ese es el término, ¿no? Actitudes republicanas desde todos los sectores. Y yo creo que, sobre todo, es necesario, celebro que se va a hacer esto en el Parlamento mañana, celebro que ojalá todas las bancadas voten de conjunto, en solidaridad, porque además, como todos hemos dicho, esto no es un problema de fulanito o de menganito parlamentario o lo que sea, es un problema de todo el Parlamento en este caso y del país en su conjunto en este caso, ¿no? Todos nos estamos preguntando si nuestras conversaciones son privadas o son públicas a esta altura, ¿no? Todos nos estamos preguntando una serie de cosas que generan un clima de inseguridad que, por supuesto, es lo peor que nos puede pasar, porque, insisto, para muchos que tenemos determinada edad, nos recuerda a épocas muy feas a las cuales, por supuesto, nadie quiere volver. Y el miedo es algo que cuando se instala, y la inseguridad es algo que cuando se instala es como una especie de enfermedad social, ¿no? Que es difícil después de volverla a sacar, ¿no? Volviendo a lo que planteaba Leonardo en su intervención inicial, recordé ahora, viendo esta noticia de que la fiscal va a citar a declarar a altos cargos de la policía, ¿qué dice el abogado Costa? ¿Tiene que citar a declarar a los directivos de la empresa, de esta empresa Vertical Skies? Y no tengo dudas, ¿no? Porque por lo pronto, ver si se pagó, no se pagó, si fue el pago una deuda, como dijo Astesiano ayer, ¿para quién lo hicieron? Porque a mí, no sé, uno siempre dice, nadie manda a investigar a alguien porque sí. Puede haber un grado de ser chusma, pero nadie paga para ser chusma. Dicho de Paysandú, ¿no? Lo que sí creo es para quién lo hizo y cuál era el propósito de todo esto. Pero la empresa en sí misma, al solicitar que se armaran las fichas, ¿está cometiendo un delito? Podría cometer un delito, sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí, porque en definitiva no es más que digamos que una coima para hacer algo indebido. O sea, no cabe duda, yo no soy un penalista como para saber exactamente cuál es la tipificación del delito, pero sí, no me cabe duda que hay una actitud absolutamente ilegal. Y también el para qué, ¿por qué? Porque me parece que nadie pone platas porque sí. Ese es un tema que me preocupa. Pero no, lo digo porque en otros chats aparecen aludidas, interviniendo otras empresas o empresarios, ¿no? Que solicitan, claro, que contratan servicios con Astesiano. Supongo que también allí va a haber otras citaciones a declarar.
Por supuesto, pero puede haber, yo creo que ahí, sinceramente, Emiliano, hay mucha cosa que parece ser, también hay que ver hasta qué punto no se jacta a alguien que dice tener poder y dice, yo te arreglo, no te arreglo. Todo en todos los Claro, gobiernos siempre hubo claro. algún individuo que se jactaba de arreglar, porque es una cosa muy uruguaya. Después, si lo logra, lo logra. Yo eso te diría que hasta me parece que puede ser hojarasca, ¿no? Hay cosas que no lo parecen ser, por lo pronto, sobre todo cuando el interviniente con Astesiano es alguien que forma parte del Estado, puede ser un policía o quien fuere. Eso sí me preocupa porque, a ver, yo puedo tener una conversación privada con alguien jactándome de que tengo posibilidad de meterte en la tertulia, ¿no? Suponete. Ahora, el problema es si yo lo hago eso con Emiliano. Una cosa es que yo lo hago con ese individuo, de pronto hasta una jactancia de esas típicamente uruguayas de pescadores, ¿no? El tema es cuando esto pasa. Y yo creo que lo que dice Pablo, yo lo tomo también. Me parece que acá hay que dejar cualquier actitud mezquina y menor y tratar de mirar esto como un tema institucional, tendiendo las manos a todo el mundo para que se resuelvan estas cosas y si ocurren y si están enquistadas, que se amputen. Esto era como el reproche que le hacía Hitler a Mussolini, ¿no? De Mussolini, estás hundiendo barcos que nosotros hundimos hace meses, ¿no? Y Astesiano puede haber algo de eso, digamos. Vos vas a hacer entrar a alguien en la tertulia que ya había contactado a Emiliano. Ese tipo de cosas me parece que está lleno esto, ¿no? Para terminar, creo que quedaba Gabriel, ¿no? Sí, con la mano levantada. Estoy silenciado, ahora sí. Yo creo primero, creo que realmente ha habido, más allá de algunas cosas, una actitud muy, muy responsable de todo el mundo de no levantar el tono en general. Yo recuerdo que dije la primera vez que discutimos de esto, que cuanto más grave es un tema, más cuidadoso tiene que ser uno con los calificativos y las palabras, ¿no? Y buscar como, de hecho hubo un intento de una comisión general en el Parlamento y de una interpelación para buscar cómo se podía. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que la actitud, y lo hemos hablado con Pablo, Bernardo, con Teresa también, la actitud del presidente de la República al principio fue de negación de todo esto. O sea, él dijo que no tenía ningún indicio sobre Astesiano y dijo que era un funcionario ejemplar. Entonces, y después en el Parlamento, en lugar de dar información, sobre todo el ministro Heber, que yo no digo que el ministro Heber esté implicado en esto, no lo estoy diciendo. Si lo dijera, lo afirmaría así. Lo que digo es lo que él dijo como información política. En vez de dar información, él y Ferrer fueron a tratar de demostrar el imposible de que Astesiano no era el jefe de seguridad presidencial que era, porque estaba firmado en una resolución. Entonces, en vez de dar información al Parlamento y de jugarse a dar indicaciones hasta el hueso, la actitud, por eso digo que saludo la de Gantini y la de Álvaro Delgado ahora, y la de Penades, porque no fue hasta ahora esa actitud. No fue, o sea, fue otra, y creo que se empantanaron cada vez más en la actitud esa de negar los hechos lógicos, porque era absolutamente imposible que no que supiera la calle de todas estas cosas, lo que digo es que no supiera que tenía 35 antecedentes penales, bueno, se lo había dicho todo el mundo, ¿no? Entonces, el problema es que a esa persona eligió ponerla de jefe de seguridad presidencial y darle el acceso a todos lados. ¿Que puede haber parte de esto de jactancia y que todo no se concretó? Seguramente sí. Seguramente sí. Lo que digo es que independientemente de eso, hubo una práctica sistemática de tráfico de influencia, de pedido de favores personales, de arreglos con empresas, y además de darle, que ya pasó eso, cientos de pasaportes a extranjeros que no sabemos qué son, ni respondiendo a qué parte de la mafia rusa o de la mafia ucraniana están vinculados, y ese no es un tema menor. Y eso lo hicieron desde Presidencia de la República. Entonces creo que tenemos una situación complicada y que uno describiendo los hechos no ataca, coloca la dimensión de lo que hay. Me parece que ahora está el gobierno percibiendo eso que decía Pablo, que esto no va a ser un dolor de codo y que tienen que corregir. No está fácil corregir la posición con la que salieron al principio. Yo un solo apunte, Gabriel, y por eso para mí son como dos temas, y me alegro que la fiscal lo haya dividido en dos temas. Uno es Astesiano per se y otro tema de los pasaportes, porque lo de los pasaportes
O sea, es muy llamativo que lo del cónsul ahora imputado, o sea, es como que me parece que el Estado uruguayo había sido, y acá voy a ponerlo como Estado y no voy a hablar de gobierno, había estado, utilizaba personas claves para poder, se utilizaban personas claves dentro del Estado para poder tener esta red de pasaportes truchos. Yo creo que esa investigación hay que ver si Astesiano es simplemente la punta del iceberg o si hay cosas más, porque da la impresión de que esto es intertemporal, o sea, no venía necesariamente del 2020, es mucho más grave en cuanto a la permeabilidad de los sistemas de emisión de pasaportes, y acá tenemos, digamos, a raíz de eso sale un segundo tema que es los presuntos tráficos de influencia y el tema del Estado. Yo creo que con esto me parece que un llamado que uno podría decir es si será necesario reforzar la JUTEP, si será necesario una ley de financiamiento de los partidos políticos, si será necesario de que se tome en serio lo que es la lucha contra la corrupción, porque en Uruguay, y esto es una simple demostración, no está libre de que estas cosas pasen y sigan pasando y hayan pasado. Por tanto, porque es muy veleidosa la probidad de los hombres y solo el freno de la Constitución puede controlarlo, ¿no? Seguimos en la tertulia, pasamos a otro tema en el terreno político, sí, enseguida.